Muy buenos días de nuevo. Estamos con el segundo tema, cómo actúa la hipnosis sobre las personas, ¿no? Sobre la inconsciencia. Eh, Primero, hay una fase de inducción. Tenemos que ir separando, ¿no? El fenómeno de una terapia de hipnosis, primero por la inducción. La inducción es una mecánica de relajación, como ya lo expliqué anteriormente en el primer tema, con una variedad de forma infinita, ¿no? Hay muchísimas formas. Hasta una vez lo hice con sonido de cuenco tibetano sin hablar y funcionó igualmente, ¿no? Eh, lo importante es entender que cuando vamos bajando los parámetros de actividad de la conciencia, los parámetros inconscientes se abren completamente. Y ahí ya estamos capacitando al paciente para que pueda empezar a experimentar situaciones que nosotros como terapeuta vamos provocando. En cuando el inconsciente está totalmente abierto y que está la persona en esa sensación de un sueño consciente, entonces puede vivir situaciones como si fueran reales. Ahí es cuando podemos reprogramar, como ya lo expliqué anteriormente en el primer tema, reprogramar de una forma diferente al inconsciente de manera que esta vez sea positiva. Les doy un ejemplo, ¿no? Un paciente que viene a vernos para poder dejar de sufrir su trabajo. Entonces, pues imaginemos que tenga esa persona problemas con las relaciones, con un ambiente de presión, un ambiente con su jefe, como ya sabemos, los jefes tienen que ser cabrones siempre, entonces le podemos estar haciendo vivir una situación en la cual el paciente está viviendo una especie de toma de relación con su jefe, cabrón, entre comillas, diciéndole, por ejemplo, a su jefe que, mira, él entiende que debe de ser duro con los empleados, porque si no, los jefes a él lo van a hacer. Por lo tanto, él tiene que cumplir con unas conductas automáticas digamos, estricta, vamos a decir. Imaginemos que hacemos vivir entonces al paciente una conexión con su jefe, diciéndole pues que él entiende, ¿no? Mira, jefe, yo sé que tú tienes que ser duro con todo el mundo, ¿no? Y yo hoy vengo a verte para decirte que yo no te voy a poner trabas, ¿no? No te voy a hacer, no voy a ser difícil a tratar. O sea, yo voy a intentar cumplir con todo lo necesario para que, por supuesto, mis resultados vayan en el sentido correcto de la empresa y naturalmente le hacemos vivir eso al paciente para que empiece a sentir una relación diferente con el jefe. Es importante entender que a partir del momento que lo vive el inconsciente, perdón, a la próxima vez que el paciente va a ver a su jefe, tendrá unas emociones diferentes y por lo tanto, en vez de sufrir el contacto con su jefe, empezará a sentirse más bien como cómplice. ¿Por qué? Porque hay una emoción creada, ¿vale? Y esa emoción que hemos creado dentro de la terapia se coloca encima de la pila de todas las otras que ha vivido anteriormente. Y el inconsciente no va a utilizar la conducta o la emoción vivida que está debajo de la pila, siempre coge, o escoge, mejor dicho, la última experiencia vivida,
porque es la más reciente y la más fresca. Eso permite que automáticamente empiece a sentir en su trabajo sensaciones diferentes y hasta puede por eso tener un comportamiento diferente con su jefe y efectivamente de verdad empezar a tener una relación más de complicidad con su jefe. El jefe lo sentirá porque la actitud que provocamos automáticamente genera, ¿no?, energías y de forma inconsciente el jefe percibirá una sensación positiva con ese empleado. Es un ejemplo sencillo que acabo de tomar, pero es importante entender que eso lo podemos hacer también por los casos de trastornos psiquiátricos o psicológicos. Podemos a una persona que tiene un problema con la sociedad hacerle vivir las situaciones positivas de manera que empiece a sentir su inconsciente una conexión con la sociedad de una forma diferente. Digamos, lo estoy simplificando, es más detallado, más técnico que eso, pero lo que les quiero hacer entender es que a partir del momento que el inconsciente tiene un modelo nuevo a seguir, va a poder transmitir una situación diferente. Por lo tanto, podemos actuar, ¿no?, sobre las personas, sobre su vida cotidiana, sobre su vida emocional privada, sobre sus parejas, sobre las relaciones con sus hijos, etcétera, haciendo de manera que la persona deje de sufrir esa situación y empiece a poder vivirla de una forma conveniente, vamos a decir. Es importante también, recordando lo que dije antes, que el inconsciente es como un niño grande sin inteligencia, y eso durante toda la vida, es importante entender que por lo tanto tenemos que aportarle lo que un niño necesita sentir. Es importante también comprender que como el inconsciente no tiene inteligencia, va categorizando, ¿vale? Coloca nuestras experiencias de vida por categoría. Vamos a hablar, por ejemplo, de la existencia de un ser humano. Dentro del inconsciente existe un niño, vamos a decir que hasta los 8 años, es el niño puro, antes de entrar en la pubertad. El niño puro que vive y reacciona de forma pura. Sus pensamientos no son analizados realmente, hay mucha espontaneidad y generalmente copia mucho lo que vivió de la familia y de los compañeros del colegio, la actitud. Digamos que si, por ejemplo, el niño de 5 años vive un trauma y que luego el adulto con 30 años viene a verme en la consulta para sanar ese trauma que vivió con 5 años. Imaginemos que 3 chicos más grandes lo pillaron y le hicieron mucho daño y eso lo trastornó, lo traumatizó al punto que generó restos, digamos, significantes durante el resto de su vida hasta sus 30 años. Pues lo que haremos en ese caso no es tratar al hombre de 30 años, sino trataremos lo que es al niño de 5 años. Volveremos regresando, lo que llamamos técnicamente una regresión temporal. Le volveremos a enviar al paciente de 30 años a cuando tenía esos 5 años y solucionaremos ese momento colocándolo, confrontándolo con esos 3 personajes que causaron ese trauma y entonces el inconsciente, viviendo esa situación esta vez positiva, estará, digamos, viviendo como de verdad esa situación. No podemos borrar lo que hay en el pasado, pero sí podemos cambiar la forma de percibirlo. Por lo tanto, lo colocaremos confrontándolo a esas 3 personas en una de las plataformas que creamos durante el curso, en el método. Lo colocaremos en un lugar donde él tiene poder y dominio, de manera que él pueda hacer sentir a esos compañeros lo que él sufrió.
¿vale? De manera que esos tres personajes que le causaron ese trauma sean conscientes del daño emocional que de verdad le han causado. Y por obligación, casi siempre, al 100%, esas tres personas se sienten mal por conocer el daño que le han hecho y queriendo pedirle perdón. Estamos ahí trabajando lo que llamamos el perdón. Estamos haciendo un cambio de percepción. Ellos te hicieron eso sin saber de verdad el dolor que te estaba haciendo. Ahora que saben el dolor que te han hecho, ¿cómo se sienten? Ah, pues se sienten mal, agachan la cabeza. Y ahí empezamos a trabajar el fenómeno. Pero es importante entender que esa historia de trauma está con el niño de 5 años. No podemos tratar el hombre de 30 años para ese momento, a sus 5 años, porque dentro de la historia de los 30 años de este hombre no existe esa historia. Existe como cuando tenía 5 años. Visto que el inconsciente no tiene inteligencia y no puede analizar, él no tiene noción del tiempo, lo que hace que el niño hasta sus 8 años existirá toda la vida, lo que llamamos más habitualmente niño interior. Ese niño interior es un niño muy importante desde el principio y hasta el final de la vida de cada persona. Por lo tanto, sanaremos al niño de 5 años. Haremos una regresión temporal enviando a ese hombre de 30 años a sus 5 años y sanaremos con el niño de 5 años ese momento. Ahí sí que habremos limpiado el pasado. Y luego haremos, después de haber hecho la regresión y la sanación, haremos una progresión. Volveremos a enviar a ese hombre a sus 30 años a experimentar su vida cotidiana con ese cambio que hemos provocado. Ya como no hay causa de trastorno, imaginemos que esa persona se sintió insegura el resto de su vida y con miedos hacia los demás cuando son numerosos, pues le hacemos vivir una situación positiva con 3 personas que tienen una actitud un poco agresiva y que él pueda tener un comportamiento de control hacia esa situación, de manera que el inconsciente, siendo el hombre de 30 años, tenga un nuevo modelo a seguir. Así de sencillo, ¿no? Vamos al pasado, solucionamos, haciendo ese regreso, hacemos la sanación y luego hacemos una progresión enviando al hombre para sanar la repercusión. O sea, regresamos a la causa, sanamos la causa y luego volvemos al día de hoy o a la semana siguiente y le hacemos trabajar lo que son las repercusiones. Es importante entender, por supuesto, de que en esa mecánica de regreso siempre tiene que ser el personaje, ¿vale?, en cuestión que esté tratado. Dentro de la clasificación del inconsciente existe, por lo tanto, ese niño, la parte de la niñez, hasta aproximadamente los 8 años. Después existe el joven dentro de la pubertad, el joven que va creciendo y se transforma para llegar a ser el hombre, por lo tanto, de los 8 años hasta, por ejemplo, los 18 o 20 años, y luego encontramos el adulto, el hombre. Ha nacido el hombre de la pubertad y ya es otro personaje. Y luego existe el padre, si es que tiene hijos, y luego existe el abuelo cuando tiene nietos. Esos son, digamos, parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta, visto que el inconsciente no tiene inteligencia y ni analiza, pues clasifica nuestra forma de ser a lo largo de nuestra vida. Niño, pubertad, adulto, abuelo, ¿vale? Y por la mujer, pues niña, pubertad, mujer, madre y abuela. Y digamos, esos parámetros, esa clasificación, es importante no olvidarla. Si nos viene a ver una mujer de 40 años que fue violada con 10 años, para tratar las consecuencias que sigue viviendo con sus 40 años, no podemos tratar a la mujer de 40, tenemos que tratar a la línea de 10 años. Eso es lo que llamamos las regresiones temporales. No confundir una regresión temporal a una regresión a vida pasada.
una regresión a vida pasada, traspasamos la barrera del tiempo, de la distancia y de las dimensiones para volver a vidas anteriores y a veces ir encontrando soluciones o ir encontrando información que ayudará al paciente en su vida actual. Eso es generalmente lo que vamos pidiendo, ¿no?, al universo, que nos enseñe una vida pasada que nos sea útil. Y generalmente las vidas pasadas que son útiles son vidas relativamente recientes, o la última vida anterior o la preúltima anterior, que nos está dando unas informaciones de cosas que no se terminaron de aprender y que estamos en la vida actual aprendiendo. Por lo tanto, ¿cómo actúa la hipnosis? Pues actúa la hipnosis a través del inconsciente en todos los sentidos, no solo en la parte del ser humano que nos viene a ver el día de la terapia, sino también en su pasado. Y no tenemos que olvidar nunca de primero tratar la causa y luego, después de tratar la causa, trataremos las repercusiones o consecuencias de esta misma con la edad de la persona que le pertenece. El inconsciente no es capaz de entender si voy sanando esa mujer con 40 años, en el historial de la mujer de 40 años no existe violación, por lo tanto no va a poder solucionar la violación de la joven de 10 años si tratamos la mujer de 40, y es muy importante entenderlo. ¿Cómo conseguimos, ¿no?, la mecánica científica, ¿no?, para provocar esa reacción de la apertura de los parámetros del inconsciente? Pues simplemente vamos relajando la conciencia y abriendo esos parámetros inconscientes, provocando una situación en la cual el inconsciente sea desplazado en el no tiempo y en la no distancia, ¿no? Y el terapeuta está provocando, digamos, unas experiencias nuevas que vamos a hacer vivir al inconsciente para ir solucionando problemas del pasado. La sensación que se siente es como vivir, y repito que el paciente sigue siendo consciente durante toda la terapia, o sea, es como si estuviera en una franja de sueño consciente, y a más emoción más profundo, menos emoción menos profundo. Pero el paciente sabe que está en un estado hipnótico, sin embargo, está viviendo allá de una forma relativamente intensa las experiencias que le estamos haciendo vivir. Y esos momentos en el cual el inconsciente va experimentando situaciones nuevas es cuando estamos metiendo dentro del historial del inconsciente, del historial emocional, unas soluciones para el futuro, ¿no? Como el inconsciente es lo que está relacionado con las emociones, también es el puente a lo que llamamos la espiritualidad. De la misma manera, y mejor dicho, de forma más poderosa que haciendo una meditación profunda. Que hablemos de monjes tibetanos, y eso permite que ellos, con los años de práctica, vayan aprendiendo lo que llamamos meditación profunda. Pues con la hipnosis lo provocamos en una cuestión de decenas de minutos, y durante la terapia, que una terapia puede durar de 1 a 2 horas o más, según la cantidad de cosas que tenemos que trabajar, hacemos que la experiencia vivida esté aceptada como real. La sensación de estoy en un estado de relajación, estoy viviendo algo de forma intensa, pero sé que estoy allá en una experiencia. Esa conciencia de que está así viene solamente por momentos, y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque son pequeños momentos de conciencia, de análisis, que no existen durante los momentos de grande emoción.
El ser humano no es capaz de analizar en cuando está súper emocionado. Es imposible. No puede pensar ni reflexionar cuando está súper emocionado. Es la razón por la cual cuando una persona sufre mucho, que está en una histeria de dolor, es incapaz de controlar lo que está haciendo, porque no es capaz de analizar lo que está ocurriendo en realidad, solo vive sufrimientos en esos momentos de histeria de dolor. Por lo tanto, o histeria eufórica de alegría. Hay unas situaciones importantes que entender en cuanto a la parte espiritual. Cuando el paciente está en un estado de hipnosis, podemos espiritualmente conectarlo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es la razón por la cual podemos permitir que el paciente vaya viajando en las dimensiones del tiempo hacia vidas pasadas, pero también estamos capacitando al paciente en estar experimentando conexión con difuntos queridos, como la famosa abuelita difunta, que muchas veces dentro del método vamos utilizando para poder desplazarnos, ¿no?, en situación. Dentro de ese método PER, y lo enseñamos en los cursos, por supuesto, también vamos haciendo la creación de unas 3 plataformas. Una primera plataforma en la cual existe un espacio, que es el espacio que llamamos el espacio infinito de tu mente, ¿no? Todos hemos experimentado ese espacio sin darnos cuenta que era un espacio. Y ese espacio es el que a dónde vamos cuando estamos en la luna, ¿no? Cuando nuestra mente se va viajando en un pensamiento X, sin importar. Y estamos lejos, lo que nos rodea desapareció, estamos allá, en otro lugar, en otro estado, y de repente te toca al hombro tu vecino y te dice, oye, ¿dónde estás? Ay, no, perdón, que me había ido. Pues ese es el espacio infinito de tu mente, ¿no? Es el espacio donde nos encontramos para alejarnos, donde nos colocamos para analizar, para pensar, o cuando estamos cansados, ¿no?, para refugiarnos, o cuando estamos agredidos, para refugiarnos también. Ese espacio es un espacio invisible, infinito, un espacio de la nada donde se encuentra una gran paz. Pero en ese espacio, como es un espacio secreto, manda la persona en ese espacio y ella es la más importante. Por eso esa primera plataforma que creamos en el principio de la terapia es una plataforma que utilizamos para hacer todos los temas de perdón, ya que manda el paciente en ese lugar, pues puede colocar al malo, ya que el malo no va a poder ni irse ni moverse mientras el paciente no se lo permite. O sea, es simbólico, pero como la parte simbólica no la detecta el inconsciente, cuando la vive, la toma como real, pues lo utilizamos para sanar, digamos, cualquier cosa que sea importante. También dentro de ese espacio vamos a hacer provocando una toma de conciencia, que llamamos la confrontación dentro del método. Vamos a hacer considerar al paciente las 3 partes, digamos, opuestas suyas, la que más le gusta de sí mismo, la que menos le gusta de sí mismo y el niño interior. Vamos a hacer tomando una toma de conciencia cuanto a lo que él es en realidad. Y a partir de ese momento ya empezamos la terapia y las sanaciones que son necesarias. El desarrollo que vamos provocando, ¿no?, con la inducción, la confrontación con la toma de conciencia, donde hay muchas emociones, que es lo que utilizamos también para profundizar el paciente, que es la segunda parte, inducción, profundización, y luego ya estamos entrando en la terapia, ¿no?, en el tratamiento. Después de haber terminado las sanaciones que necesitaba el paciente, vamos creando
un lugar, una segunda plataforma que es un jardín. En ese jardín vamos colocando toda la parte positiva, vamos colocando todas las cosas bonitas que hemos trabajado durante la terapia, los cambios, las mejoras, los perdones, etcétera, ¿no? La parte que no le gusta de sí, pues le hemos hecho brillar, haciéndolo ver como el poderoso, ¿no? Porque la parte que no nos gusta de nosotros siempre es el que lucha, el que ha sufrido. No nos gusta esa parte de nosotros porque estamos cansados, porque hemos sufrido, porque nos tenemos que esforzar, por lo tanto la hacemos brillar, la renovamos y se la hacemos sentir y ver como la parte, el que lucha, o sea, el luchador, el que tiene la fuerza de voluntad, resistencia y constancia. Y la parte que más le gusta de sí mismo, pues siempre va a ser la parte sonriente, segura, el que pasea sin despreocupado, libre, etcétera, ¿no? Esa es la parte que más le gustará sentir siempre, la parte que la ha hecho subir a lo más alto, la parte que le ha hecho sentirse el más feliz en su vida, etcétera, ¿no? Y el niño interior, que es las esencias más puras de su alma durante toda su vida. Por lo tanto, esas tres partes, cuando las hemos hecho tomar en conciencia, cuando las hemos hecho vivir, provocamos mucha emoción y muchas lágrimas a veces, lo que permite que eso al mismo tiempo provoque la profundización. Eso en realidad conclúa en que el paciente por sí solo, poco a poco, sin ni darse cuenta, porque está emocionado y no analiza, va disminuyendo su actividad de conciencia, abriendo al máximo los parámetros inconscientes, lo que antes os he explicado, para provocar un estado hipnótico correcto. Y por lo tanto, cuando terminamos esa confrontación, entre comillas, o sea, toma de conciencia de las tres partes más importantes suyas, empezamos a hacer las sanaciones de todo, desde la niñez hasta su edad actual. Al terminar, hacemos la segunda plataforma, el jardín, la recompensa. Va creando un jardín que es invisible para cualquier otra persona. Solo podrán verlo las personas que él ha invitado, como la abuelita difunta, como los tres personajes que ya brillan, como el abuelo difunto, como el hermano, si es que el hermano estaba difunto, o el perrito que murió cuando era viejo. En ese jardín colocamos todos los cambios positivos y también todos los seres que más ama, igual si son vivos, ¿por qué no? En ese jardín, pues lo hacemos que él lo vaya construyendo, dándole ideas, ¿no? Una casa de campo al lado de un lago, un césped recién cortado, un río, la playa más bella, en fin, los paisajes que más le gustaría colocar, lo ayudamos para que cree ese jardín. ¿Por qué? Porque ese jardín luego, como está todo lo positivo dentro, lo podrá reutilizar posteriormente a la terapia como haciendo sus autohipnosis. Volviendo a ese jardín, está, digamos, anclado un estado mental que podrá reencontrar la persona volviendo, haciendo una relajación o acostándose en la cama por la noche, volverá a encontrar ese estado o parecido entrando en ese jardín, lo que permite que podrá hacer autoterapias por sí solo, ¿no? Un día hay un cambio en su vida que vive de mala manera, pues podrá estar trabajando ese cambio de forma positiva, de forma única, ¿no? De forma muy eficaz además. Por lo tanto, esa es la segunda plataforma. Y la tercera plataforma es un espacio espiritual, el espacio de luz. Generalmente lo hacemos conocer con un difunto querido que lo lleva de la mano. Permita que la abuelita te lleve de la mano a ese lugar donde vamos todos una y muchas veces, a ese espacio tan mágico, tan bello que conocemos cuando encontramos la paz, y disfruta de lo que se siente ahí. Curiosamente, en ese espacio de luz se siente muy parecido al espacio infinito de su mente, pero con mucha energía y mucha luz. Una gran paz inexplicable, y lo más curioso de todo es que la gente que han vivido experiencias cercanas a la muerte han vivido ese espacio con las mismas emociones que los que lo viven durante la hipnosis. Y eso
quizá podría significar que de verdad se siente eso en estar fuera de la vida, cuando encontramos la paz. Ese tercer espacio lo utilizamos para la conexión con el guía espiritual, con Ángel de la Guarda, con el guía de luz, con el que sea, ¿no? Llamarlo como queráis. Dentro del mecanismo de Hipnosis-Per, como aceptamos la parte espiritual, pues presentamos, hacemos conocer al paciente a su ser guía, a su ser de luz o a su ángel, para que a partir de ese día, teniéndolo, digamos, identificado, pueda volver a estar con él cuando vaya a su jardín, porque por supuesto también lo invita a su jardín. Y eso pues es una forma de trabajar las vidas pasadas posteriormente, pero también una forma de ir ayudando espiritualmente al paciente durante el resto de su vida y en el momento de la terapia idénticamente. Por lo tanto, esas tres plataformas que son parte, ¿no?, de la famosa estructura que les estaba hablando en el primer tema, permite que nos podamos mover durante la terapia. En un momento dado, por ejemplo, si estamos en el jardín y ahí nos damos cuenta que teníamos que haber trabajado otra cosa, pues entonces nos desplazamos en la parte, si hay que pedir un perdón, desde el jardín podemos desplazarnos directamente en el espacio infinito de su mente, que es la primera plataforma, para poder sanar ese momento. Podemos también desde la parte del jardín desplazarnos al espacio de luz, o al contrario. O sea, con esas plataformas podremos desplazarnos lateralmente o adelante o atrás durante la terapia, lo que permite que podamos muy fácilmente adaptar el método a cualquier circunstancia que pueda ocurrir durante la terapia del paciente. Y eso es lo bonito de ese mecanismo único mundialmente, repito. O sea, cómo actúa la Hipnosis-Per particularmente sobre las personas, pues en todos esos sentidos. Cuando vamos haciendo un regreso a vida pasada, generalmente desde el espacio de luz de la tercera plataforma, lo vamos haciendo acompañado de su ser de luz, que él, quien le va a enseñar, ¿no?, esa vida pasada, pero no solamente la va a ver, le hacemos volver a vivir. ¿Cuál mejor forma que entender lo que ya vivió uno en otra vida que la de vivirla otra vez? Pues esa misma. Por lo tanto, no hacemos observar lo que ocurrió en otra vida pasada, se lo hacemos vivir de nuevo. Y si en algún momento puede haber algo cruelmente vivido, pues lo hacemos despegarse del personaje y que lo observe como espectador en vez de como actor, de manera que no lo esté sufriendo, ya que no es necesario. Pero el resto de la vida sí, la hacemos vivir y hacemos desplazar, después de haber colocado al personaje y a su rutina diaria, lo hacemos desplazar de un momento importante a otro hasta el final de esta vida, para que vaya aprendiendo todo lo que su ser de luz le está enseñando. Es realmente impactante ver a veces cómo un paciente está viviendo de verdad esa vida pasada. Además, lo comenta generalmente después de la terapia diciendo, wow, pero yo estaba ahí de verdad. Yo no era Arturo, yo era Gloria en el año 1800. O sea, yo estaba ahí de verdad, yo tenía un cuerpo de mujer, yo me sentía mujer y yo me sentía ella, no me sentía Arturo. O sea, la persona nos lo dicen a menudo, de que cuando están experimentando esa vida pasada, si lo hacemos técnicamente como lo hace el método PER, de verdad están viviendo ese regreso en otras dimensiones de una manera real. Y si hay dolor en la experiencia, sufrirá dolor en volver a vivirlo. Ahí es cuando lo tenemos que sacar como espectador para minimizar lo más posible la experiencia. No es necesario volver a sufrir algo que ya sufrió, solo hace falta que lo sepa, ¿vale? Ahora, algo bonito, pues sí,
que lo vuelva a disfrutar. La experiencia que van viviendo los pacientes durante la terapia es realmente intensa y de verdad desaparece el tiempo para ellos. Para mí también como terapeuta, ya que me voy con ellos, ¿no? Cuando terminamos una terapia con un paciente, casi siempre tiene la sensación que ha pasado 15, 20, media hora. Y cuando le decimos que ha pasado una hora y media o 2 horas, ni se lo cree. Desaparece el tiempo como de una forma espectacular. Y me hace recordar muchas veces ese hecho de personas que han estado a un estado de acercamiento a la muerte, han estado casi muriéndose, observándose a sí mismo a veces ahí muriendo, y teniendo pena por esa persona que estaba muriéndose hasta que se dieron cuenta de, hoy, pero soy yo. En esos momentos no existe el tiempo. ¿Por qué? Porque espiritualmente no hay tiempo. Y por lo tanto, cuando estamos en esa situación, lo que vivimos fuera de nuestro mundo material, como no existe el tiempo, estamos reexperimentando algo que pertenece ya a las experiencias espirituales, pues la persona no nota el tiempo. Y como el inconsciente no tiene noción del tiempo en las otras experiencias que vivimos de su vida actual, de algo que hemos sanado con sus 5 años, con sus 15 y sus 20, pues tampoco existe el tiempo porque el inconsciente está reviviendo algo que ya pasó. Y al terminar la terapia piensa que ha pasado quizá máximo media hora y en realidad han pasado 2 horas. O sea, es una experiencia realmente extraordinaria. Muchos años estuve yo con pena, ¿no? Porque nadie me había hecho hipnosis y yo hacía muchas hipnosis a todo el mundo y no sabía ni lo que era, ¿no? Hasta que un día por fin pude encontrar a personas que me lo hicieron, que se atrevieron, vamos a decir, a hacerme la terapia y funcionó. Y lo empecé a disfrutar y realmente es algo bello. Cada terapia es algo mágico. Cada terapia, igual si estamos tratando momentos de dolor intenso, como una violación, como una traición, como un abandono, como unos maltratos, la persona quizá está gritando de dolor emocional o físico, pero el final es bello, por lo tanto ya el inconsciente es sanado. Y eso permite que cuando terminamos una terapia, el paciente está feliz, está feliz. La primera sensación que siente un paciente al terminar una terapia es un alivio total en el pecho. Ya puede respirar, ¿no? Ya le nutre el aire que inhala, ¿no? Y eso le da también una sensación de que ya no hay presión aquí dentro. Y la sensación que él expresa muchas veces es como si hubiese quitado cosas, como si hubiese eliminado cosas feas y metido aire azul y fresco en su pecho. Es la primera sensación inmediata en terminar la terapia. Las posteriores sensaciones se sienten en función de lo que va a ocurrir a la persona posteriormente a la terapia. O sea que si tratamos una relación con sus hijos y como está lógicamente todos los días con sus hijos o frecuentemente con ellos, pues notará una diferencia con sus hijos de forma inmediata, ¿no? En el momento de estar con sus hijos. Pero no solamente estamos consiguiendo resultados con los pacientes, también lo conseguimos con los demás que viven con el paciente, que muchas veces nos agradecen los cambios que hemos aportado porque ellos lo benefician. Y estoy hablando
de personas tristes, de personas que lloran, o de personas nerviosas o agresivas, que hacen sufrir su entorno íntimo, y esa gente que viven con ellos muchas veces agradecen los cambios que hemos conseguido con el paciente. Y naturalmente, aparte de todos los beneficios que vamos consiguiendo con el paciente y su entorno, vamos trabajando con lo que es la cuántica. Lo que permite la cuántica es trabajar a distancia con terceras personas. Imaginemos, y esa mecánica cuántica está probada científicamente, ¿no? O sea, hoy la ciencia ha probado en los años 90 que una célula cuántica cargada de la emoción, o sea, de la energía que ha provocado la emoción, viaja en el no tiempo. Ellos dicen una teleportación, o sea, se viaja de forma espontánea, no hay tiempo por medio, a la distancia que sea, puede ser miles de kilómetros, y se une con otra célula para intercambiar, entrelazándose información. Eso es lo que hacen sencillamente los que hacen Reiki. O sea, abrazo a un amigo con quien estoy enfadado, con sentimientos sinceros, siempre tiene que ser sincero para que sea real, y mis células se van cargando de esa emoción, de esa energía, con mi identidad, porque yo la estoy creando, y como yo estoy pensando a mi amigo, toma también la identidad de ese amigo, y de forma espontánea esas células cuánticas se encuentran entrelazándose con las células cuánticas de mi amigo, intercambiando información. ¿Qué ocurre? Pues simplemente que de repente ese amigo se encuentra con una información emocional sin haberse dado cuenta, pero eso sí, muchas veces hace cambiar su comportamiento. Y casos de gente que me han llamado la atención el día siguiente o la semana siguiente a la terapia, pues tengo para aburriros. Hablo de una hija con su madre, es un ejemplo, ¿no? Que hace 10 años que están enfadados, la madre ni le contesta al teléfono ni nada, durante 10 años así, enfadado. La hija intentando verla, es un caso real, ¿no? Y la madre rechazando el contacto, la hija llamando, la madre no contestando o colgándole el teléfono, y el día después de la terapia la madre llamando a la hija. La hija, los ojos abiertos, la boca abierta, ni creyéndoselo, y llamándome el día siguiente, por supuesto, contándome lo que había pasado, que ni se lo creía, que su mamá al día siguiente de la terapia la había llamado. Bueno, pues yo me quedé muchos años sin tener explicación a muchas personas que me habían llamado después de la terapia, que le había ocurrido algo similar. Hoy sí tenemos esa explicación. Antes conseguí una, antes de la cuántica, que era la espiritual, ¿no? Enviamos energía emocional a distancia y bueno, espiritualmente no existe la distancia ni el tiempo, por lo tanto, la energía se encuentra allá en el mismo momento que está creada. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con un paciente, también actúa la hipnosis sobre terceras personas a través del paciente. Como el paciente de una forma intensamente emocionante va enviando esa información a esa tercera persona, pues muchas veces encontramos resultado. Hablo de muchas veces, no es un poco frecuente, es muy frecuente que ocurra. Y en los cursos, cuando trabajamos con los alumnos, se aprovechan para tratar temas de problemas emocionales con seres queridos y casualmente durante el curso nos informan que ya vivieron cambios increíbles, ¿no? Por lo tanto, no solo vamos consiguiendo un cambio a través del paciente, también el paciente puede provocar cambios a terceras personas.
de una forma a veces espectacular, de verdad, no exagero con la palabra. Por lo tanto, ¿cómo actúa la hipnosis? Pues en una forma sencilla, ¿no? Relajamos la conciencia, abremos los parámetros inconscientes, trabajando con el inconsciente, que es un niño grande sin inteligencia, de una manera terapéutica, sanamos el pasado, sanamos luego la repercusión que causó el pasado al presente y hacemos eso con todas las cosas de la niñez a la era actual del paciente. El consciente está recordando luego todo lo que ha pasado, pero el que lo vive durante es el inconsciente completamente. Y eso es lo que permite la reprogramación, ya que le hacemos vivir muchas experiencias que el inconsciente coloca en su memoria inmediata de forma real, como si lo hubiese vivido de verdad. Eso permite que trabajemos cualquier cosa, percepciones, emociones, traumas, trastornos, todo lo que nos apetece, ¿no? Viajar en el tiempo, algunos terapeutas, yo muy poco, trabajan también el futuro, conectando con la parte espiritual, cuando el universo o el guía espiritual del paciente nos permite saber cosas del futuro, pues nos permite viajar en él y ver lo que nos autoriza saber. Y es muy importante, ya que estoy hablando de eso, entender que todo está protegido, ¿no? El hipnoterapeuta no puede causar desastre, porque el guía espiritual del paciente solo permitirá lo que pueda mejorar o no causar problema innecesario en la vida del paciente. Por lo tanto, estamos exentos de errores. Lo que vivirá por lo que descubre el paciente es porque lo ve necesario el guía espiritual del paciente. Y eso, bueno, como he dicho antes, ¿no? Llámalo guía espiritual, ángel de la guarda o guía de luz, etcétera, ¿no? Cada uno tiene nombres para esos personajes. Y a propósito, ¿no? Los ángeles no tienen alas, no las necesitan, no pesan, vuelan, son solo energía, sin alas. Bien, o sea, que en realidad toda esa mecánica, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? A través de la mecánica de cómo actúa la hipnosis sobre una persona, pues se refleja científicamente con los estados de actividad cerebral, ¿vale? Beta, teta, alfa, etcétera, que en realidad solo son actividades de impulsos eléctricos cerebrales, ¿no? Que a menos veces el cerebro impulsa eléctricamente, más relajado está. Pero menos veces impulsa y más altos son los impulsos. Más activo está la persona, más en un estado de histeria, pues son muchos impulsos, pero de poca intensidad. Así funciona el cerebro y de esa manera, con un encefalograma, podemos estar viendo la actividad cerebral y conocer los niveles de actividad de la conciencia en realidad. Yo creo que con ese segundo tema ya podrá cada uno entender mejor cómo actúa la hipnosis PER, sobre todo la hipnosis PER, ya que he hablado de detalles del mecanismo y del método de hipnosis PER, ya sabrá cada uno un poquito mejor cómo actúa la hipnosis y comprenderá algo mejor cómo somos capaces con hipnosis PER de sanar eficazmente, rápidamente y de forma durable a muchos pacientes. Nos vemos al tercer tema. Un abrazo y hasta pronto.